Muy buenas tardes y bienvenidos. Vamos a estar esta tarde por videoconferencia con Argemino Barro. Argemino es conocido ya en la casa. Argemino es periodista, pero también es escritor. Nosotros le hemos conocido a través de La Huerta Grande de Filipín y de Joaquín, que publicaron su primer libro, que tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar hoy, que se titula El candidato y la furia, y era un libro que hizo sobre Trump, cuando a todo el mundo le sorprendió hace 4 años que ganara, pues él ya nos explicaba por qué había pasado. Yo digo que es un experto en elecciones americanas, por lo menos en procesos electorales recientes, y porque ha sido uno de los que ha explicado mejor toda esta política bueno, pues más moderna a la que estamos asistiendo. Ha escrito un segundo libro sobre Ucrania, sobre la guerra en el este de Ucrania, y es un libro que ya se puede comprar en las librerías, pero porque por motivos de, bueno, pues de no poder hacerlo de la forma debida, pues todavía no se ha presentado, pero que también recomendamos que se compre y que se lea porque es una historia muy interesante. Yo creo que tú eres un testigo de excepción. Has estado en Rusia, has estado en distintos sitios y ahora pues tu ubicación bastante única y bastante especial es en Nueva York, en Estados Unidos, y como un testigo de todo lo que está pasando con la sociedad americana y, por supuesto, de lo que vamos a hablar hoy es de elecciones, que las tenemos la semana que viene, y hay muchísimas preguntas que nos gustaría que nos pudieras aclarar. Argemino, ¿qué tal estás? Y como primera pregunta, ¿cómo estás viviendo el día a día en Nueva York y cómo has vivido estos meses de pandemia y cómo es también que nos digas más de tu perspectiva de estar ahí viviendo de la situación actual en Estados Unidos y en Nueva York, sobre todo, que es donde tú vives? Bueno, Santiago, muchas gracias por tenerme aquí otra vez en Avante y también gracias a la gente que nos está escuchando. Pues la situación en Nueva York yo creo que tiene mucho en común con la situación en cualquier parte del mundo. Tiene una parte de surrealismo y todos hemos descendido a una especie de estado mental de incertidumbre o de estado real de incertidumbre en la economía, en la salud. Y aquí en Nueva York, pues como ya sabéis, hace unos meses, en abril-mayo, fue el epicentro mundial del coronavirus y descendimos a un confinamiento un poco más flexible que en España. Eso lo he contado alguna vez en algún artículo. Desde el principio la gente podía salir a pasear, ir a dar un paseo con los niños y bueno, eran reglas muy flexibles, ponerte máscara, hacer distancia social. Y luego Nueva York desde entonces como que ha mantenido un semi-confinamiento, ¿no? En lugar de imponer un confinamiento duro y luego abrir, pues ha sido todo unas medias tintas. Y ahora, por ejemplo, a día de hoy, los bares y restaurantes y cafés solo pueden abrir al 25% y las bibliotecas continúan cerradas, reuniones grandes limitadas, no hay teatro, no hay conciertos. Así que estamos en esa especie de limbo. La parte buena es que tenemos el menor o de los menores índices de contagios Estados Unidos. La parte mala es que la economía está resintiéndose. Hay mucha gente que se marchó de Nueva York hace 4, 5, 6 meses y todavía no ha vuelto. Y los negocios lo notan. Gente sobre todo con dinero. Y hay un clima económico difícil. Bueno, también ha habido protestas, como hemos comentado, durante meses muy duras. La policía está un poco enfadada. Hay una especie de huelga o ha habido de brazos caídos, por supuesto extraoficial, pero el crimen ha aumentado. Así que estamos en una situación un poco sensible, pero comparado con otros países bien. Y luego en lo personal, trabajando mucho y bueno, me da rabia también no haber podido ver a mi familia durante este tiempo, hace que no los veo un año y medio. Y aquí estamos, aguantando y esperando a cubrir estas elecciones lo mejor posible. Muy bien, el tema que tenemos hoy son las elecciones. Yo creo que las elecciones dan para mucho y seguramente el próximo día 3, que es cuando se vota, tampoco se va a aclarar nada, pero a lo mejor ni el 3 ni el 10 es posible que estemos mucho tiempo sin saber cuál ha sido efectivamente el resultado. Yo creo que vamos a meternos en eso luego, pero te quería preguntar primero, para que nos pongas en situación, y además esto lo has escrito recientemente, ¿por qué desde Europa no entendemos bien lo que está pasando en Estados Unidos desde el punto de vista político, social
y estos resultados electorales, candidatos como Trump, que en Europa se considerarían totalmente marginales, pues ahí al final a lo mejor no gana, pero va a sacar casi la mitad de los votos, ¿no? ¿Cómo tú esto lo has analizado mucho y qué se nos escapa a los europeos? Bueno, es una muy buena pregunta, porque en Estados Unidos, como en otros países, pues hay, digamos, dos dimensiones. Una dimensión es la dimensión de las grandes ciudades costeras, urbanas, progresistas, con la riqueza de la economía contemporánea, con las finanzas, con la tecnología, con las universidades y con los medios de comunicación nacionales. Es decir, el New York Times, la CNN, incluso Fox, no son medios que estén, digamos, en Iowa, ¿no? Tengan allí el cuartel general o en Dakota del Sur, están en Manhattan, todos ellos, ABC News, MSNBC, CBS, cualquiera que se nos ocurra. Y los periódicos también, Nueva York y Washington. ¿Qué pasa? Que cuando una persona mira a Estados Unidos y quiere informarse, ve a estos medios. Y en Estados Unidos también la gente que se quiere informar mira a estos medios. Y entonces, como que estos medios han acaparado el punto de vista estadounidense. ¿Qué pasa? Que son medios, la mayoría, progresistas. Entonces, proyecta una visión del país muy cosmopolita, muy progresista, muy abierta, muy multirracial, muy liberal, y nos da la impresión, cuando aparece un Donald Trump, de que es una anomalía. ¿Cómo ha podido salir este señor en un país como Estados Unidos con estos periódicos tan maravillosos? Entonces se nos olvida que está la otra dimensión, que es la dimensión interior, rural, campestre, que en los últimos 30 años ha vivido el proceso contrario. Las ciudades han crecido en población, han arrastrado industrias, se han hecho más ricas, han creado la mayor parte de los empleos desde el año 2008, desde la crisis. En concreto, la mitad de los empleos se han creado en 20 condados divididos entre Nueva York, California y una parte de Texas. Estados Unidos tiene más de 3.000 condados, pero 20 han creado la mitad de empleo en las costas. Entonces, esta región del interior se ha visto marginada y ha, digamos, acumulado problemas. Los blancos obreros rurales, de los que hablamos muchas veces, son el único grupo demográfico donde la mortandad ha aumentado. Y ahí se concentran lo que llaman los médicos muertes por desesperación. Los blancos rurales concentran la tasa más alta de suicidio, la tasa más alta de alcoholismo, tasa de adicción a las drogas, sobre todo opiáceos, accidentes de tráfico, violencia. La natalidad está bajando en picado. Hispanos, negros están teniendo más hijos, están creciendo un poco más, están teniendo más poder en la sociedad. Entonces, esta es una gran división. ¿Qué pasa? Que en los medios grandes, costeros, no se prestaba atención, no se veía, y Donald Trump, como es un gran vendedor, percibió que había un mercado para vender un producto y eso fue lo que hizo. Y les vendió el resurgir de la América clásica, la América de las casas con la valla blanca, la América de los trabajadores de las grandes industrias manufactureras. Y fue un mensaje que prendió en 2016 y eso ha hecho que ganase las elecciones. Y luego hay mucha gente que no es ni siquiera, no tiene un perfil tampoco castigado por la vida o rural y que ve en Trump, sin embargo, lo que hacía falta en este país, una persona que sacudiese el sistema. Entonces, cuando uno habla con los conservadores, la mayoría de ellos, por ejemplo los evangélicos, te dicen, bueno, a mí es que Trump no me gusta como persona, es un hombre mujeriego, es un hombre vulgar, es un hombre que exagera, es un hombre que ha insultado a la oposición, que amenaza a los medios con cerrarlos, y eso no me gusta. Pero si miro a las esencias, si miro a su oposición en general al aborto, o si miro al recorte fiscal que hizo hace 3 años, que fue el mayor en 30 años, o si miro a su política de ley y orden, o si miro a su rechazo de la corrección política, pues en las esencias es un candidato que me gusta y si bien me produce vergüenza ajena, lo voto porque creo que sus políticas son más racionales y mejores para el país. Y tienen para probarlo desde su punto de vista, pues la bonanza económica de los últimos 3 años hasta la pandemia, si bien es verdad que empezó con Obama, Donald Trump la potenció. Y entonces Donald Trump, si la izquierda lo ve como un tirano, como una especie de dictador en potencia, la derecha lo ve como una especie de luchador, como un campeón que ha lanzado a la arena, al Coliseo, para luchar contra las élites costeras que habían acumulado tanto poder y que tienen, como decía, el dominio del punto de vista de Hollywood, de los periódicos, de las televisiones, de lo que pasa en Estados Unidos. Entonces ese es el secreto del éxito. Entonces cuando lo miramos desde España o desde cualquier otro país de fuera de Estados Unidos o desde las costas dentro de Estados Unidos, produce
estupefacción, pero no es un fenómeno inexplicable. Y la prueba está en que efectivamente fue elegido presidente. Vamos a tratar de plantearnos algunos escenarios. Yo quería empezar por el tercer escenario. O sea, normalmente en unas elecciones, y en unas elecciones tan bipolares como las americanas, pues o gana uno o gana otro. Tienes un candidato o el otro candidato. En estas elecciones ya se pudo dar, pero yo creo que no le dimos demasiada importancia en las pasadas, cuando Trump puso en duda el resultado si no ganaba él. En estas elecciones parece que hay un tercer escenario, que es que eh, no gane ninguno de los dos y tengamos un resultado confuso, o incluso ganando Biden, Trump cuestione por distintos caminos ese resultado. Él puede cuestionarlo porque al haber mucho voto por correo, eso me lo tendrás que contar tú, el resultado del voto físico a lo mejor le da ganador y el otro lo lleva cuestionando desde hace un montón de meses, o puede ser directamente que gane Biden y diga que no se va, ¿no? Es otro escenario. Sería más difícil, pero podría hacer una enmienda a la totalidad del proceso, o lo que fuera tú. Ese tercer escenario de que no tengamos claro quién ha ganado en mucho tiempo, lo vivimos con Al Gore y con Bush hace años y fue unas semanas de incertidumbre. Tú ahora mismo, ¿cómo lo ves y cómo lo está valorando la gente que tú le preguntas y que tienes alrededor? Bueno, ahora mismo hay mucha incertidumbre por todos los escenarios que has descrito bien. Yo creo que lo más probable, según las encuestas, es que Joe Biden gane con bastante diferencia. Pero es verdad que pueden ocurrir diferentes escenarios. Puede ocurrir que haya una especie de semi-empate o un empate técnico, es posible, aunque altamente improbable, y puede ocurrir que se tarden en contar dos votos y que los partidos se metan ya en litigaciones. De hecho, ahora mismo, aún quedan 6 días para las elecciones, y hay 44 estados de los 50 con litigaciones abiertas referentes al voto. Por ejemplo, Wisconsin, el Tribunal Supremo, cada estado tiene un Tribunal Supremo estatal. En Wisconsin, los jueces del Supremo, que son de mayoría conservadora, han prohibido, han puesto el límite para recibir las papeletas el 3 de noviembre, el día de las elecciones, a las 8 de la tarde. ¿Qué pasa? Que todas las papeletas que lleguen después ya no van a ser contadas. ¿Qué pasa? Que los demócratas votan más en papeleta porque tienen más preocupación con la pandemia, llevan tiempo, ahora ya no tanto, diciendo hay que votar en distancia, de una forma segura, etcétera, etcétera. Con lo cual puede haber un escenario donde haya una Florida del año 2000, pero multiplicada por 20 o 30 o incluso 50. Cada campaña tenía ya un ejército de abogados especializados en litigar cuestiones electorales dispuestos a saltar. Y como digo, 44 estados tienen ya procesos abiertos. Si tenemos que identificar dos tendencias, una tendencia es que los demócratas luchan y litigan para que vote más gente, para que sea más fácil votar, porque tiene electorados más pobres, afroamericanos, gente más en situaciones más difíciles, que no pueden dejar el trabajo y necesitan más facilidades, ¿no? Para poder votar. Y luego los republicanos están haciendo lo contrario. Están intentando limitar el voto. Están intentando, por ejemplo, en Florida, que las personas con antecedentes penales no puedan votar. Están intentando que en Texas los votos por correo solo puedan ser recibidos en una caja en cada condado. De forma que tarde más en llegar, que sea más complicado, que la gente no sepa muy bien dónde echar el voto, a dónde acudir. Lo están haciendo más complicado y han estado durante años redibujando los distritos para poder, digamos, hacer un equilibrio favorable a ellos de los votos, ¿no? Entonces, la situación es extremadamente complicada porque esto no se juega a nivel nacional, se juega en los estados y luego eso tiene un reflejo a nivel nacional. Entonces tenemos eso, 50 estados, 50 gobernadores diferentes, 50 tribunales supremos y 50 escenarios que al final se van a, digamos, computar unos con otros y van a dar un resultado que puede ser altamente complicado, porque claro, habrá muchos procesos y algunos tardarán más y otros menos. Aquí en Nueva York, por ejemplo, se hicieron elecciones primarias demócratas en junio. Como estábamos todavía con la pandemia más intensa que ahora en Nueva York, tardaron en contar las papeletas 4 semanas. De las papeletas, la quinta parte
fueron anuladas, porque claro, mucha gente no ha votado nunca con papeleta y había una serie de requisitos que no cumplieron, a lo mejor no la firmaron, o a lo mejor no pusieron el sobre correcto, o a lo mejor no pusieron ¿no? la factura, lo que tuvieran que poner. Y entonces la quinta parte fueron anuladas, con lo cual el potencial para el caos ahora mismo es enorme. El potencial para el caos. Y luego, una vez superado ese caos, el escenario de que Trump pierda y de que no lo reconozca. Porque, bueno, es un hombre que nunca, que se sepa, ha reconocido una derrota. Y, bueno, mucha gente tiene dificultades, yo me incluyo, en ver que Trump la noche electoral llama a Joe Biden y le desea mucha suerte en su próxima presidencia. Me costaría creerlo. También hay otro fenómeno que se llama el blue shift, que es como el cambio azul, y es cuando hay elecciones, las primeras horas del recuento suelen contar antes los votos republicanos, por la forma en la que están distribuidos, están en regiones más pequeñas y es más fácil. Entonces empieza a llegar el recuento y el mapa electoral se pone de color rojo, republicano. Y cuando llega a las 9 de la noche, ya las grandes ciudades han hecho los deberes y empiezan a contar sus votos, entran los demócratas y entonces el color rojo se vuelve azul. Entonces llaman el blue shift, el voto demócrata. ¿Qué pasa? Que si hay un retraso en el recuento, es posible que en las primeras horas de la noche haya un mapa rojo y Donald Trump diga, he ganado las elecciones, salga de un discurso y se vaya a dormir. Y luego la semana siguiente, Joe Biden, cuando el voto ya se ha contado, con todas las litigaciones y demás, diga, no, 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 yo he ganado las elecciones. Entonces, claro, tenemos a dos candidatos opuestos, pero lo que más preocupa no son los candidatos, lo que más preocupa es la gente en la calle que está radicalmente polarizada. Un neoyorquino medio probablemente no reconocería la victoria de Trump si Trump gana limpiamente, que también es otro escenario. Un escenario es que Trump gane, aunque sea contra pronóstico mucho más que hace 4 años, y que la izquierda o una parte de la izquierda diga, de eso nada, fraude, y salga a las calles a protestar y haya una crisis constitucional en Estados Unidos. Con lo cual tenemos diferentes escenarios. Y ahí la gente más sensata, que me imagino que está valorando esto, ¿qué dice? Porque hay el proceso de cesión de poderes, los americanos se vota ahora, se tendrán los resultados en firme pues en unas semanas, pero la transición la hacen el 20 de enero. Me parece que es a principios Uh-huh. de enero es cuando sale un presidente y entra el otro. Sí. Estará, me imagino, estipulado y habrá unas garantías en todo ese proceso. El Congreso seguramente tendrá algo que decir. Las Fuerzas Armadas, me imagino que habrá algún tipo de normativa al respecto, ¿o no? Bueno, la verdad es que no hay una normativa clara al respecto, porque siempre se ha respetado la transición de poder. Hay una normativa, por supuesto, pero no está clarísima. Por ejemplo, se dice que si hay un empate y que si no hay una decisión acerca de quién es el presidente, luego los delegados en algunos estados pueden decidir y decir, bueno, pues yo cambio el voto de Trump por Biden, o al revés. La decisión puede llegar al Supremo, como ocurrió en el año 2000. El Supremo ahora tiene, desde ayer, anteayer, 6 jueces conservadores, aparte muy conservadores, algunos, y 3 progresistas. Con lo cual, si la decisión llega al Supremo, es posible que en un empate técnico le den la razón a Trump. Es posible, a lo mejor no es el caso. También es posible que la presidenta acabe siendo, si no hay un quórum y no hay un presidente claro, el Congreso decida nombrar a Nancy Pelosi presidenta de Estados Unidos, que es la presidenta de la Cámara de Representantes y que es la tercera, bueno, sí, la tercera en la línea de poder, ¿no? Entonces hay una serie de escenarios. También Joe Biden ha dicho, bueno, si Donald Trump pierde y no lo acepta, no hay ningún problema porque el ejército entra en el despacho Oval y se lo lleva. Y se acabó la historia. Y luego ha salido gente, ¿y por qué el ejército? Sería el servicio secreto legalmente, ¿no? Y entonces se dice, bueno, pero el servicio secreto depende directamente del presidente. Entonces habrá que traer al ejército. Entonces ahí, pues, ¿cuál es la solución? Es muy complicado. Hay un señor que escribió un libro justo acerca de esto, un libro pequeño que acaba de publicar, y él no llega a ninguna conclusión porque dice, bueno, estamos en manos de Dios, y de Trump y de Biden y de los americanos. No Lo que, hay. lo que es increíble es que con todo lo que vemos en las películas y la creatividad de los guionistas, esta película no la habíamos visto
todavía, ¿no? ¿no? El servicio secreto luchando contra el ejército en la puerta de la Casa Blanca, eso no lo habíamos Dicen que visto. cada época humana tiene como una especie de... La gente se imagina un gran creador cósmico que en unas ocasiones es Dios, en otras ocasiones es el gran arquitecto del conocimiento y que en la época contemporánea es un guionista. Efectivamente, es un guionista cósmico que nos escribe giros de guión. Sí, como una teleserie, ¿no? Que va cambiando cada semana. Sí. Te quería preguntar por los candidatos, que nos hagas un perfil de Biden primero como candidato, porque es posible que tampoco lo que nos llega no sea la realidad. Yo te cuento un poco la caricatura de Biden, que lleva mucho tiempo en política, pero más reciente, pues es un señor que nos mandan cortes de vídeos donde parece que no sabe hablar o tiene grandes dificultades, que está mayor, que parece que se le va la cabeza. Entonces, bueno, pues una de las clichés que hay con Biden es que, bueno, pues que está gaga, sería Mm. tratarlo bien, ¿no? En cómo le está poniendo mucha gente. ¿Eso es así? O sea, ¿es un presidente o un futuro presidente tan limitado o tú crees que hay otra realidad menos tremenda? Es muy curioso porque hay fases con Biden, ¿no? Yo cuando lo vi en Iowa, que lo comenté la última vez, me dio una impresión como la que has escrito. Un señor mayor, apergaminado ya, que tiene que jubilarse y, bueno, relajarse con su familia. Va a cumplir 78 en diciembre. Sería el hombre más mayor que jamás ha ocupado la presidencia. El más mayor por ahora es Trump, que tiene 74. Entonces, esa imagen negativa de Biden estaba ahí, perdió los caucus de Iowa, perdió las primarias de New Hampshire y ya era como lo daban ya por cao, ¿no? Y aparte todo el mundo comentaba lo mismo de, bueno, se equivoca y tiene poca energía, no está para trotes. Pero luego ha lanzado la campaña cuando ya confirmó su nominación en en abril, ha lanzado una campaña que ha sido extremadamente inteligente, porque Donald Trump es un hombre que, su adversario, que absorbe todo el oxígeno, que quiere ser el centro de atención, que quiere acaparar la actualidad, golpear a los medios, que le encanta, que le odie el New York Times. O sea, él tiene que ser el centro de atención. Y Joe Biden, como tiene un perfil muy conocido, ha estado en el Senado más de 30 años, ha sido vicepresidente 8 años, nadie hay en Estados Unidos que no conozca a Joe Biden y que no sepa cómo es al dedillo. Y es un hombre que tiene una imagen de moderado, una imagen de centrista, con una manera de hablar a la vieja usanza, relajada, no le gusta leer tampoco discursos como a Trump, son un poco políticos de la vieja escuela. Y dice, bueno, pues ya que Donald Trump quiere que esto sea un referéndum sobre su persona, un plebiscito, y ya que tenemos la pandemia, las protestas, pues yo voy a dejar que Donald Trump se desgaste. Y Biden es lo que ha hecho, se ha metido en su sótano de Wilmington, en Delaware, apenas ha recibido a periodistas, apenas se ha concedido entrevistas, algunas básicas para televisión, ha dado muy pocos actos electorales, muy pocos mítines, y los mítines de Biden son un espectáculo. Es una persona, y luego 5 metros otra, y hay como 20 en total. Nada que ver con los de Donald Trump. Pero con esta técnica ha sido disciplinado, no ha dicho casi ninguna burrada, ha dicho alguna por ahí, como todos los políticos. Y Biden ha estado por delante de Trump desde el principio en las encuestas, pero con una diferencia superior entre el 6 y el 10-12% en todas las encuestas, de una manera totalmente estable, sostenida. Y mucha gente dice, mira, este señor al final está haciendo lo correcto para ganar las elecciones, está siendo disciplinado y además, por ejemplo, con el proceso de selección de vicepresidenta, logró acaparar la atención de los medios, nos lanzó algunos nombres de políticas cuyo perfil quería ensalzar y ha sido muy hábil. Y luego hay otra cosa más, que es que el país, y aquí cito a un periodista de políticos, se llama Tim Alberta, que es muy bueno, que Estados Unidos ya está experimentando una fatiga. Es decir, estamos viendo un show, el show de Trump, y yo creo que ya la gente está ya cansada de ver siempre lo mismo, estamos todos chutados de cafeína, ya no podemos más, es cansino para el votante tenerlo 24 horas. Entonces, su base electoral, su coalición se ha ido deshaciendo. Es una cosa que les pasa mucho a los presidentes últimamente. Sí, efectivamente. Bueno, ¿y Biden qué es? Biden es lo que lo que ahora desea la gente. Es un presidente aburrido, o sea, un presidente, un candidato, un político de toda la vida,
centrista, moderado, que no va a tuitear, que no va a decir nada gordo, que no va a meterse en polémicas, que va a dar su discurso aburrido, que no tenemos ni que verlo, que nos llega el comunicado de prensa y sacamos ya una línea porque no va a contar nada. Y eso es lo que la gente quiere. Como decía Tim Alberta, dice, estamos hasta arriba de cafeína y lo que ahora América quiere es un señor que le cuente un cuento para irse a dormir y le dé un vaso de leche. Oye, y la otra parte del ticket demócrata, Kamala Harris, ¿ha sido una buena decisión? Eso parece, porque los vicepresidentes o candidatos a vicepresidente o vicepresidenta suelen ser como el complemento del presidente, ¿no? Entonces, Kamala parece que es muy adecuada para el ticket, en el sentido de que Trump es el blanco mayor centrista y Kamala también es centrista, pero es afroamericana, también tiene sangre india y tiene un perfil un poco más ensalzado, más presente con los votantes jóvenes y parece que ha sido una buena elección. También es una candidata, la única que tenía, como había una lista como de 10 y Kamala parece que es la que tenía experiencia de campaña porque se había presentado fiscal general de California, experiencia de gobierno como fiscal general, experiencia como senadora de California, experiencia una vez más como campaña, bueno, haciendo campaña en las primarias y tenía un perfil nacional consolidado y un perfil bastante sólido. Y bueno, parece que hacen buena pareja por ahora. Y si Biden tuviera, suponiendo que gana y tuviera a lo mejor algún problema de salud en los próximos años, ahí el mecanismo de sustituciones que gobernaría ella, ¿no? Sí, Presidiría ella. sí, sí, Y, efectivamente. Y de hecho los republicanos ahora están, bueno, llevan un pilar de su campaña es convencer al electorado de que Joe Biden y Kamala Harris son como la llegada del socialismo. Y dicen que Kamala, si es presidenta, en el caso de que Biden quede inhabilitado o fallezca, traería el socialismo a Estados Unidos, ¿no? O sea, los republicanos tenían el sueño hace unos meses de que el socialista Bernie Sanders se convirtiera en el candidato demócrata para poder decir, oh, viene el castrismo, viene el chavismo a Estados Unidos, y eso hubiera funcionado probablemente muy bien. Pero con Biden, un hombre que lleva 47 años de centrista, siendo amigo de republicanos y demócratas, y con Kamala, que tampoco tiene un perfil muy radical, ha sido una fiscal muy dura con el crimen, eh, esa narrativa parece que no está funcionando. Funciona un poquito en Florida entre cubanoamericanos y venezolanoamericanos, pero fuera de Florida parece que no hace ninguna mella. oye, los temas que ha habido de escándalos familiares, yo creo que tú has escrito como el Biden Gate, ¿no? Ujú. El hijo que ha tenido cosas que no han estado bien, el hermano, ¿todo eso tiene recorrido a efectos del voto o tú crees que no va a tener mucho? Yo creo que no, porque estamos ya, el electorado, lo dicen varias encuestas, está un poco ya cansado, ha desarrollado ya como un callo de escándalos y lo de Hunter Biden lleva mucho tiempo en liza y es algo para consumo interno, para consumo republicano, ¿no? Y tampoco veo que tenga una gran pegada, como tenía, por ejemplo, Hillary Clinton en el caso de los emails, que era mucho más leve. Hace 4 años había como más apetito de escándalo, pero después de la presidencia de Trump y después de todo el tema del Russia Gate, ¿no? De esa supuesta connivencia que al final resultó no ser tal y que generó una investigación que duró 22 meses, ya no hay apetito. Y de hecho los propios republicanos, por ejemplo Mike Huckabee, que fue gobernador de Arkansas, el otro día dijo en Fox News, dijo, basta ya, dejad ya a Hunter Biden en paz, a la gente no le importa, es complicado, hay demasiados cabos sueltos, demasiados nombres, eso ya no cuaja, la gente está ya cansada, quiere oír otras cosas, ¿no? Y bueno, Biden, pues sí, Hunter Biden efectivamente tiene esa fama de niño problemático, ha sido adicto a las drogas, al alcohol, y ha tenido problemas y efectivamente, al mismo tiempo que su padre era, digamos, el portavoz de la administración Obama en Ucrania, con toda la crisis del 2014, Hunter Biden recibió un puesto en una empresa corrupta, Burisma, donde cobraba $50.000 al mes, con lo cual ahí hay material, ¿no? Solo que tenga un efecto en el electorado no parece que sea el caso. Oye, si pasamos a Trump, em, primero de todo, pues ya Trump es un candidato que fue, con lo cual ha sido presidente 4 años,
¿Cuál sería el balance de la presidencia? Quizá aquí hay que hacer un balance hasta febrero de este año y otro de febrero hasta ahora, ¿no? Porque ha habido como dos etapas distintas, ¿no? Quizá. Mm. Bueno, la parte, a ver, Donald Trump ha tenido muy mala suerte porque la pandemia se ha juntado con la fatiga de Trump y la pandemia le ha jugado una mala pasada, también por cómo lo ha gestionado y todo lo que había, digamos, logrado en los 3 años de su presidencia, los primeros 3 años y poco, ha sido dilapidado por la pandemia. La economía era, digamos, su mayor baluarte. De hecho, a día de hoy Donald Trump, con todo, sigue siendo un gestor económico más respetado que Biden en las encuestas. En lo demás gana Biden, pero en la economía gana Trump. Parece que ahí tiene una imagen muy sólida de buen gestor económico. Y eso ha sido totalmente devorado por la pandemia. Su imagen se mantiene, pero a partir de ahí, ¿cuál va a ser el legado? Hombre, han muerto más de 225.000 personas, aunque no sea culpa suya directa, pero su gestión puede haber tenido algo que ver, su comportamiento con el coronavirus. Y bueno, la economía quedará ahí, ¿no? Bueno, Estados Unidos tocó mínimos de los últimos 50 años en el paro y el PIB creció por encima del 3 otra vez, después de la anemia de los años de Obama, y eso a lo mejor se queda ahí dando vueltas, ¿no? Y también, pero sobre todo la parte política, la parte de la división, la parte de tener a un populista en el poder. Mucha gente viéndolo de forma deportiva, gente que no apoya a Trump lo ve como una especie de fiebre que ha cogido al país y con las altas temperaturas de la política como que puede haber matado alguna enfermedad, digamos, ¿no? De decir, bueno, pues esta gente que se ha sentido dejada por el poder, como decíamos al principio, las regiones interiores han tenido ya su candidato, ha sacudido el sistema y ahora, pues los periódicos y los demócratas van a hacer el esfuerzo de escucharles y de viajar por el interior. Y de hecho, Joe Biden ha hecho un esfuerzo de ir a los condados donde hay gente trabajadora, que trabajaba en empresas manufactureras y que lo ha pasado mal. Y ahí está Joe Biden, que él, por cierto, nació en Scranton, en Pensilvania, uno de estos condados, y hacer el esfuerzo un poco de llegar a ese núcleo, ¿no? Porque Hillary Clinton hace 4 años era todo la retórica identitaria, multicultural, todos los mítines terminaba honrando a los blancos, negros, afroamericanos, hispanos, mujeres, homosexuales, bisexuales. Era una lista como de 17 nombres y eso al votante del interior no le interesa. Y Joe Biden ha ido un poco más a la clase media, a cosas un poco más sencillas, la economía. Y parece que los demócratas han aprendido de Trump la necesidad de comunicarse con ese país que se ha sentido, yo creo que justamente, olvidado. Oye, y en el tema racial y todos los temas de violencia, el Black Lives Matter y todos estos movimientos que han acabado en unos líos muy gordos, ¿esto cómo cuenta para las elecciones? Aquí, esto parecía que cuanto más lío, pues el que quisiera orden votaba a Trump, pero ¿cómo está? ¿Es así o es también Mm. caricatura de cómo lo vemos desde aquí? No, yo creo que es así. De hecho, hay una encuesta del New York Times y la Universidad Siena College diciendo que si la pandemia estaba en la actualidad, por el mayor número de muertes o de contagios, Joe Biden aumentaba un poco en las encuestas, pero si la ley, el orden, las protestas y la violencia y los disturbios estaban en la actualidad, por ejemplo, durante lo que sucedió por todo Estados Unidos, ¿no? En junio, julio, eso beneficia a Donald Trump. Entonces, Donald Trump, si bien un pilar suyo ha sido acusar a Biden y Kamala de socialismo, el otro pilar ha sido decir que los demócratas van a traer el caos y la violencia a las ciudades y que él es la única vacuna contra el caos y que él es el candidato de la ley y el orden, ¿no? Y eso parece que le ha podido funcionar, solo que ahora la cosa está un poco más tranquila. Y aunque le pueda funcionar, recordemos que en un país tan polarizado cuando ocurre algo gordo o un debate, por ejemplo, un debate no es tan importante, pero cuando ocurre algo así, tampoco se mueven mucho los números. Es decir, los indecisos ahora rondan 4% del electorado, menos de la mitad que hace 4 años, y hace 4 años ya estaba el país polarizado. Lo normal es que haya 15-20% de gente que, bueno, que a lo mejor vota republicano, demócrata, que lo piensa, que lo analiza. Ahora de esos ya no quedan, ahora es o Biden o Trump y ya está. Y a lo mejor queda algún despistado por ahí que todavía no sabe ni quién votar, pero es anecdótico.
Oye, y en la gestión de la pandemia, que es el otro argumento, ahí lo que hemos visto ha sido a Trump en estos 6 o 7 meses, también con un cierto negacionismo al principio, caricatura cuando dijeron que decía que había que beber lejía, ¿no? O alguna solución. Pero luego, después de todo el proceso, yo creo que se lo creyó más, cambió el formato, luego ha mandado un cheque a todos los americanos con su firma Mm, y luego después, pues o sea, no sé si se ha comprobado que ha estado positivo de COVID, mm. pero bueno, él ha tenido la experiencia de haber pasado la enfermedad. ¿Eso le ha dado algún voto, alguna ventaja o es todo un parte de un circo en su relación con la pandemia? Bueno, parece que no le ha dado mucha ventaja. Han salido encuestas que se han intentado, bueno, han intentado ver si ha habido ventaja o no para Trump por haber estado enfermo de COVID y no parece que haya habido, que haya sido el caso. Ha sido un poco errático con la gestión de la pandemia, ¿no? Al principio le quitó mucha importancia, decía, tenemos 10 infectados en el estado de Washington, pero van a bajar a cero, no pasa absolutamente nada. Y luego se ha conocido que sus expertos ya decían, esto es grave, es muy contagioso, miren lo que pasa en China, esto no va a durar aquí 2 semanas, esto va a ser algo grave, ¿no? Entonces él como que se esforzó un poco en negarlo, en quitar el hierro al asunto y luego también se ha sabido que él era consciente de la gravedad, ¿no? Y luego ha sido una gestión muy conservadora en el sentido de que hemos tenido como dos paradigmas. Los estados demócratas han sido mucho más de acción del Estado, de confinar, han sido mucho más severos, aunque no tanto como en España, aquí en Nueva York, como decía antes con el confinamiento, pero han sido mucho más enérgicos a la hora de limitar el movimiento de personas y los negocios y demás. Y los republicanos como que lo han intentado ver desde una perspectiva más individualista, ¿no? Como corresponde a una perspectiva conservadora, que es decir, la responsabilidad de esto no recae en el Estado, no recae en el gobierno, porque si uno le da poder al gobierno, luego el gobierno no lo devuelve, ¿no? Es lo que dicen siempre los republicanos. Tienes que tener cuidado cuando cedes derechos, porque luego no ha ocurrido que un Estado diga, bueno, ahora os lo devolvemos, ¿no? En opinión republicana, yo creo que tampoco es algo tan... Se lo estás diciendo a una audiencia española, o sea que ten cuidado con, con lo que nos avisas de ceder derechos, que estamos ahora aquí en pleno decisión de si estamos confinados también. Sí, por Por tema supuesto, sé que es una situación sensible y la verdad que no quiero pisar ningún pie. Yo vivo en Nueva York, no me corresponde opinar de España, aunque he dicho antes que el confinamiento en Nueva York fue más suave, yo creo que eso se puede decir con solidez. Pero bueno, volviendo a la perspectiva de Trump, ¿no? Él siempre ha dicho, siempre ha defendido la postura más conservadora, que es decir, bueno, el Estado no tiene por qué inmiscuirse tanto, ¿eh? Y todo esto depende de la responsabilidad personal de cada uno. Que cada uno se ponga mascarilla y cada uno pues practique la distancia, pero haga su vida normal, ¿no? Y Trump siempre ha dicho esto es algo con lo que tenemos que vivir. No podemos cerrar la economía, no podemos tirar el país por la borda porque haya un virus circulando que además, pues oye, no es tan, no mata a todo el mundo. Eso es lo que decía Trump, lo digo con sus palabras, ¿no? Y hay bandazos, ¿no? Cuando se infectó del virus, parecía que eso iba con su narrativa, ¿no? Porque Trump siempre se presenta de luchador, de un hombre que no se achica ante los desafíos, que hace mítines, que sale, que va, que viene. Y el virus era como el precio a pagar por ser un presidente enérgico, ¿no? Pero como digo, eso no parece haber tenido mella en las encuestas. Oye, si pasamos has hablado varias veces de las encuestas, lo que pasa es que las encuestas son muy complicadas porque hay una encuesta que me parece que lo llaman el voto popular, que al final es la suma de votos en un lado y en otro, que parece que normalmente van a ganar los demócratas porque viene siendo así. Incluso cuando ganó Trump, el número de votos totales era mayor Mm, para el Partido Demócrata, básicamente porque donde hay más población, pues ganan los demócratas. Pero en los estados, los swing states, los sitios donde ahora mismo se está dando la batalla, tú tienes más o menos la foto, ¿nos puedes contar, o sea, dónde tenemos que mirar el martes por la tarde, por la noche, aquí para ver qué está pasando? O sea, imagino que habrá que mirar
8 o 10 sitios, a lo mejor 5. Sí. ¿Tú qué vas a mirar? Bueno, pues por orden, digamos, de preferencia, si hubiera que elegir un estado, sería Pensilvania, que está ahí la cosa un poco más ajustada. Luego, por supuesto, Florida, porque tiene el mayor número de delegados. Y luego hay segundos en importancia, pero también son Michigan, Wisconsin, Ohio, parece que también está ahí reñido, North Carolina, Iowa, y luego tenemos dos que serían como el premio gordo de Biden en caso de que los gane, y que es posible que los gane, pero es más difícil, que son Texas y Arizona, donde el voto latino ha ido creciendo con la propia demografía de los latinos, y eso está dando ventaja a los demócratas año a año. La pregunta es si será suficiente para ganar los estados este año. Eso a nivel estatal. ¿Qué dicen las encuestas? A nivel nacional dan a Biden una victoria de 7 puntos, superior a 7 puntos, incluso encuestas como Fox News. Hablamos de 10 encuestas nacionales que recoge el portal Real Clear Politics, todas dan victoria a Trump entre 6 y 10 puntos. Y luego, si miramos las encuestas en los estados, ya varían un poco más porque cada estado es diferente. Pero hoy ha salido una de Washington Post y ABC News en Wisconsin, que es un estado clave, que dice que Biden ganaría con 17 puntos de diferencia. Pero bueno, estos son las encuestas así nacionales y estatales, pero luego son interesantes las encuestas por grupo de población. O sea, Donald Trump, tengamos en cuenta que hace 4 años era el candidato del cambio. Era el candidato nuevo, enérgico, y mucha gente igual lo votó diciendo, bueno, ¿quién votó? A Hillary Clinton, que va a ser más de lo mismo y que aparte es una mujer que políticamente era detestada por muchos o generaba desconfianza porque ya estaba muy gastada por el mundo de la política, llevaba 30 años en política. ¿Qué votó? ¿A Hillary Clinton o algo nuevo? Pues venga, voto a Trump, a ver qué pasa, ¿no? A ver qué ocurre. Ese elemento de novedad ya no lo tiene. Y podemos ver en las encuestas demográficas que esa coalición, es verdad que la mayoría eran blancos de clases obreras rurales, pero esa coalición que dio la victoria a Trump, que incluía mujeres de la periferia de las ciudades, que incluía la tercera edad, que ganó por 7 puntos de diferencia, ya no está, ya no existe. Las mujeres ahora favorecen a Biden, creo que con 25 puntos de diferencia. La tercera edad favorece a Biden ahora, ¿no? Por ejemplo, en Florida. Ahora la gente mayor parece que ha visto a Trump, su gestión de la pandemia, las cuestiones de salud, no les hace mucha gracia. Y aparte Biden es un señor también de la tercera edad, que conocen de toda la vida y que saben que es un centrista. Y las encuestas apuntan a que Biden quitará a Trump apoyos que Trump necesitó para ganar hace 4 años. Y luego volviendo a lo que mencionabas hace unos minutos de voto popular y colegio electoral, efectivamente, Trump ganó las elecciones con 80.000 votos de diferencia en 3 estados, pero el cómputo total, 3 millones de votos menos, que era la tercera vez que ocurría en la historia de este país. Con lo cual, que no se nos olvide que las encuestas de hace 4 años fueron correctas, salvo un pequeño margen en 3 estados que destrozaron a Hillary Clinton con unos miles de votos. O sea, no ha habido una goleada de Trump, ¿no? Y ahora esos márgenes no los tiene, no están por ningún lado. Entonces, la situación para él es complicada. Y luego, bueno, déjame añadir rápidamente la financiación. Joe Biden está recaudando el doble de dinero que Trump mes a mes, desde hace meses, el doble. La participación parece que va a ser histórica. Hace 2 años fueron las legislativas, los demócratas cosecharon 10 millones de votos más para la Cámara de Representantes. Fue récord histórico de participación. Es decir, hay gente en este país que odia a Donald Trump y que va a darle con todo y va a ir a votar. Y ahora, 6 días antes de las elecciones, el voto anticipado ha marcado récords. En Nueva York hay colas alrededor de 4 horas para votar. No es un estado que cuente, pero en otros como Texas también hay colas largas para votar. Oye, hay que hacerse una pregunta que nos hacemos todos, porque la verdad es que en eso no sé si votamos bien en el sentido de que hagamos lo adecuado cuando votamos, pero el sistema en España funciona muy bien. En un rato tenemos prácticamente el resultado y nos vamos por la noche a la cama con casi el 100% escrutado o el 90 y mucho, nos vamos con. ¿Por qué en Estados Unidos, que es país cuna de la democracia, hay un sistema tan farragoso a la hora de votar? No hay nadie. También entiendo, porque lo he leído un poco,
que cada estado tiene su propio sistema, que no hay Sí. un sistema único, pero no hay nadie allí desde dentro que diga, oye, ¿por qué no nos organizamos para que esto funcione mejor? Porque la imagen que da es bastante Sí. extraña. Sí. Bueno, los demócratas quieren cargarse el colegio electoral, porque el colegio electoral, recordemos que cada estado vota, ¿no? Entonces, si uno gana el voto dentro de un estado, todos los delegados de ese estado, 100%, salvo el caso de Maine y Nebraska, todos los delegados del estado van hacia el partido ganador. Entonces, si yo gano las elecciones en Florida por un pelo, por un voto, toda Florida cae de mi lado, ¿no? Entonces, los demócratas dicen es injusto porque esto no refleja el sentir del país y quieren cargarse el colegio electoral. El colegio electoral era como un mecanismo que habían puesto los fundadores de Estados Unidos para hacer que la democracia tuviera, digamos, una barrera de racionalidad, ¿no? Porque Sí, que si de fuera repente aparece un demagogo, representativa, que es otra de las cosas que se está perdiendo estos días, ¿no? claro, que tuviera una barrera de decir, bueno, en caso de que ocurra algo, de que un demagogo gane las elecciones, pues habrá un colegio electoral que diga, bueno, que puedan ahí operar una barrera, negociar y quitarle poder a este o al otro como una especie de instrumento que se preservaron los políticos para poder dominar un poco las elecciones sin pervertir totalmente el voto, ¿no? Y además, tengamos en cuenta que es la primera democracia moderna del mundo, la más vieja, tiene 240 y pico de años, 44, y ha quedado y está con un sistema todavía anticuado. Y claro, España es una democracia desde el año 77. Pues claro, es un sistema más moderno, pues ya se inventó un poco de acuerdo a las necesidades de la gente de hace 40 años y parece que es un poco más dinámico, más fiable, más, ¿no? Pero aquí, claro, han pasado el tiempo, el sistema todavía era anticuado del siglo XVIII y los políticos han ido cada uno pues redibujando distritos, cambiando la ley para votar en mi estado, obligando a todos a votar por correo, como en Oregon o como en Colorado, pero en otro prohibiéndolo. Y aquí, entonces cada uno va a su bola, ¿no? Y los demócratas son los que quieren decir, nada, voto popular, quien gana el voto popular y ya está. Oye, te quería hacer unas preguntas, estamos llegando casi al final, un poco más concretas de qué va a pasar después de las elecciones. Por ejemplo, qué puede pasar después de las elecciones en el Partido Demócrata? Si yo creo que lo has escrito, si gana Trump, parece que se radicalizaría Mm, bastante, ¿no? Triunfaría el seguro. argumento de los Sanders. ¿Y qué va a pasar en el Partido Republicano si pierde Trump? Que es el otro escenario, porque ahí me imagino que ha habido una destrucción de talento en este tiempo y, y Trump prácticamente ha metido ahí a funcionar casi a su familia, ¿no? Mm. ¿Sigue la familia o hay una transición hacia una reorganización de los republicanos? Bueno, respecto a la primera pregunta, demócrata, efectivamente, yo creo que si pierde Joe Biden, los socialistas del partido no van a tolerar una segunda Hillary, digamos, ¿no? O sea, ya con Hillary ya se tenía mucha energía, pero tuvieron que aceptar la nominación de Hillary. Si pierde Biden también, probablemente haya una ofensiva, porque el Partido Demócrata tiene tensiones dentro y el ala socialista es la que tiene más hambre, la que tiene gente más joven, más enérgica, más ambiciosa, aunque es una minoría, ¿no? Siempre hablamos de Ocasio-Cortez o de Rashida Tlaib o de los socialistas o de Sanders, pero es en realidad una minoría pequeñita dentro del Congreso, solo que hace mucho ruido. Pero si Biden pierde, con toda seguridad habrá un intento de tomar el poder en el partido y de llevarlo más a la izquierda. Y luego respecto a los republicanos, Donald Trump nunca ha sido querido por el Partido Republicano, por el establishment, por los republicanos de siempre, porque es impredecible y porque les ha quitado el control del partido. Porque Trump tiene el control de la base electoral, de los votantes, y cuando hay un republicano electo en el Congreso o un gobernador que no le cae bien, Trump apoya a un contendiente republicano en las primarias del Estado. Ha pasado muchas veces. Y el que tiene el apoyo de Trump tiene automáticamente el apoyo de los votantes. Entonces, cuando un republicano en el Senado dice, señor Trump, usted está equivocado, Trump dice, sí, pone un tuit, lo critica, le golpea, tal, apoya a su contrincante en las primarias, que se van sucediendo durante estos años,
y el contrincante nuevo, aunque sea una persona joven de 30 años, gana las elecciones. No siempre, pero ha ocurrido, ¿no? Entonces, como que hay un resquemor entre los pasillos del Partido Republicano de decir, bueno, es un mal necesario Trump, ¿no? No nos gusta, pero bueno, es el presidente. Así que lo utilizamos. Pero ahora que Donald Trump tiene posibilidades de perder bastante amplias, eh, es posible que ya se ven por ahí señales de que ponen un poco de distancia y de que están pensando en, digamos, rehacer la estrategia del partido, en volver a apelar a las minorías, porque en 2012, cuando Mitt Romney perdió contra Obama, ya se sacó un memorándum diciendo, bueno, pues el Partido Republicano tiene que empezar a hablar con homosexuales y con más afroamericanos y con más hispanos. Y Trump, cuando llegó al poder en 2016, bueno, cuando compitió por las primarias, hizo lo contrario. Se apartó de las minorías y fue a por los blancos rurales y los movilizó como si fuera una minoría. Entonces, si pierde Trump, es posible que el partido busque un camino nuevo, una hoja de ruta para volver a buscar el centro, digamos. Puede ser. Oye, una pregunta que es técnica. Ahora mismo también se vota para las cámaras, ¿no? Cambian un poco las cámaras. Mm. Hay un plan de ayudas que está pendiente de aprobación, que parece que la diferencia no era muy grande, pero los republicanos hablaban de 1,8 billones, mientras que los demócratas pedían 2,2, o sea que estaban bastante cerca, pero yo creo que por motivos electorales, entre otras cosas, pues no ha salido. ¿Qué tiempo tardarían o no tiene nada que ver en poderlo volver a votar después de que hayan pasado las elecciones? No lo sabes, a lo mejor. No, yo creo que es poco probable, porque depende un poco de quién gane, ¿no? Si los demócratas ganan, pues esperarán a jurar el cargo en el Congreso en enero y ahí ya pues tendrían el poder para sacar su plan, ¿no? Si ganan el Senado y si ganan la Cámara de Representantes, con lo cual a los demócratas no les interesa firmarlo ahora, sobre todo con las elecciones en curso, y porque tienen posibilidades, bueno, se ven ellos con posibilidades de ganar, entonces piden algo ambicioso que saben que los republicanos no van a aceptar y esperan un poco a que pasen las elecciones, ¿no? Entonces, Donald Trump ha intentado cerrar un acuerdo porque los republicanos proponen una cosa, los demócratas otra, pues Donald Trump ha querido un poco estar en el medio, de hecho un poquito más cerca de los demócratas, curiosamente, hace 2 semanas para sacar el plan de ayuda, el nuevo plan de ayudas. Pero parece que no diría que tiene visos ahora de salir adelante hasta después de las elecciones y después de que el Congreso jure sus cargos a principios de enero. Oye, ¿cuál es tu vaticinio? O sea, ¿qué va a pasar el día, no el 3 por la noche, el 4 por la mañana? ¿Cómo vamos a estar? Si te preguntara el 4 por la mañana, me dirías, vaya lío, me dirías, uff, menos mal que está claro, me dirías, Obama otra vez 4 años. O sea, Sí. digo, Trump 4 años, ¿qué crees que va a pasar? Hombre, yo no sé lo que va a pasar, me resisto a hacer vaticinios, pero volviendo un poco a las encuestas de antes y a todos los indicadores, todo parece que Biden va a ganar con bastante holgura. Yo creo que hay tres escenarios. Primer escenario, que Biden gane con una holgura normal, es decir, que se lleve algunos estados clave y que le den suficientes delegados, que haya litigaciones y demás, eso yo creo que está garantizado. Escenario número dos, que gane Donald Trump, sería complicado ahora, pero es posible y de hecho hay también algunos indicadores favorables a los republicanos, por ejemplo, el número de registros republicanos para votar es mucho mayor que hace 4 años, eso parece que hay también un indicador de entusiasmo, si bien no entre las mujeres y la gente de la tercera edad, sí entre su base fuerte electoral. Y luego un tercer escenario, que Biden gane por goleada, porque si se alinean los planetas para los demócratas y aparte de los claves se lleva Texas, se lleva Arizona, pues tendría ahí un mandato para gobernar con mucha fuerza, casi histórico, ¿no? Y eso es lo que mucha gente desea, ya no por ser demócrata, sino para que haya un mandato claro, para poder evitar unas elecciones contestadas. De hecho, mira, hay una encuesta que salió hace 2 semanas. 4 de cada 10 estadounidenses, que es casi la mitad de la población, creen que las elecciones van a ser fraudulentas. Es preocupante, o sea, es una desconfianza que se ha sembrado en las instituciones
que hace que todo sea preocupante. Si gana Trump, protestas en las calles de la izquierda, seguro, seguro, garantizado. Y a partir de ahí, no sé yo cuánto durará la crisis o cuál va a ser la agitación. Posiblemente no conozcamos el resultado en la noche electoral, pero todo depende de muchísimos factores. Oye, incertidumbre total después del día 3, después de las elecciones. Antes, te quería hacer como última pregunta, ¿tú esperas de aquí al lunes alguna sorpresa en la campaña? ¿Algún conejo de la chistera de cualquiera de los dos lados? ¿Algún escándalo? ¿Alguna historia que cambie Bueno, el... eso habría que preguntarle al guionista cósmico. Yo no creo que sea el caso porque los escándalos y lo que tienen en la chistera sale antes. Eso sale en octubre, porque tiene que generar un ruido, tiene que generar investigaciones, tiene que interesar a los periodistas, tiene que estar en las redes sociales y tiene que dar un poco de perspectiva para que la gente, si hay gente indecisa, y como digo, quedan pocos, cambie de opinión. Pero a 5 días de las elecciones O sea, ya lo habrían sacado. podemos decir que está todo el pescado vendido, ¿no? Es que prácticamente, prácticamente. No quiero decir nada con seguridad porque luego esto es un boomerang, ¿no? Uno lo deja por escrito, lo dice y luego, pues, de golpea. Tal y como están las cosas, no está el año 2020 para hacer predicciones. Bueno, Algemino, muchísimas gracias. La verdad es que yo creo que ha sido fantástico. Nos has acercado mucho a lo que va a pasar dentro de menos de una semana ya. Sigues demostrando que eres un experto en Estados Unidos y en su proceso electoral, con lo cual hay que tenerte siempre, estar muy pendiente a lo que dices. ¿Dónde te pueden leer la gente que te sigue en estos momentos en España? Bueno, pues en mi cuenta de Twitter, @argemino, en el Confidencial, que estoy sacando artículos muy a menudo. De hecho, a finales de semana o el fin de semana sale uno de Portland. Mucha gente dirá, Portland, ¿por qué has ido a Portland? Bueno, hay que leer el artículo. Portland es una ciudad que está eh, en una guerra civil de baja intensidad. O sea, los problemas que vemos en Estados Unidos están reflejados en Portland. Si uno se pregunta qué pasará en Estados Unidos si hay una crisis institucional, si hay más polarización, si la gente se enfada más, la respuesta es Portland. Y bueno, fue una experiencia bastante intensa y lo voy a contar en el Confidencial. Pero bueno, en Twitter también escribo en el Ágora y en Twitter intento reflejar un poco los contenidos. También tengo un blog, ya para acabar, se llama La Sala 2 y está en el Confidencial y ahí hablo de la perspectiva conservadora de Estados Unidos porque no se suele cubrir, no suele tener un hueco en los medios y me encargo de intentar reflejar cómo piensa un conservador normal que no tiene por qué tener una escopeta en una mano y una Biblia en la otra. Hay gente que vota a Trump y que es totalmente normal y racional y buena gente y todo, y intento reflejar su opinión. Muy bien, Algemino, pues muchísimas gracias.